continuando con los microaprendizajes de Ingeniería de Software 2, quiero presentar a continuación un resumen de CMMI, en donde hablábamos de los niveles de madurez que puede tener una organización y en donde decíamos que todas las empresas son inmaduras, que deben buscar un nivel 1, que según el estándar de la norma se conoce como básico, para seguir creciendo hacia un nivel en donde ya hacen gestión de los procesos y en esa cobertura creciente llegar a un nivel establecido en donde ya utilizan procesos definidos y continúan hacia un nivel 4, o sea, predecible. Yo prefiero llamarlo pronosticable, en donde se miden los procesos y en función de esa medición se mejoran para llegar al estado 5, también conocido como el optimizado, en donde permanentemente están haciendo mejoramiento. Y habíamos hablado de que CMMI es importante porque permite mostrar ese crecimiento que se ve acá escalonado, pero que permanentemente en cada uno de los niveles también se está creciendo. Y hacíamos la comparación con algunos elementos. Colocaba el ejemplo fútbol, en donde hablamos de primera división, segunda división, incluso los mejores de primera división pueden participar en torneos internacionales y ese torneo internacional también tiene cierto nivel e incluso el mejor en ese torneo internacional pasa a un torneo mundial. Y también hablábamos de cosas más serias como por ejemplo el karate, aunque también es un deporte, está mejor establecido esos niveles por el color del cinturón. O hablábamos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, en donde pues yo no sé cómo funciona, pero vamos desde coronel, creo que es el mejor, bajando no sé si por teniente o por sargento, pero vamos especificando esos niveles. También hablábamos de los niveles, por ejemplo, en inglés, en donde yo puedo ser nivel C2, C1, B2, hasta llegar a uno que sería el básico. Donde puedo hablar, pues otro ejemplo que no es muy bueno, de los estratos, que van, por ejemplo, en Colombia del 6 al 1, siendo 6 pues el mejor, entre comillas. Y también tenemos otros estándares que nos certifican los procesos, como el ISO del ICONTEC, que es la institución que viene a auditarnos nuestros procesos, en donde está concentrado es en la trazabilidad que se puede hacer, trazabilidad enfocada en mostrar la calidad y que tiene mucha coherencia con el que estamos mencionando acá de CMMI, solo que CMMI es exclusivo para procesos de desarrollo de software. Y hablando de procesos en proyectos, como lo es un software, también aparece otro ejemplo que es el del PMP, una certificación para gestionar proyectos en donde permanentemente o periódicamente debo certificarme o actualizar el certificado para poder mostrar que tengo esa capacidad, muy similar a como pasa en software. Y también hablábamos de otras como el HACCP, como el salud ocupacional, en donde debo mostrar que hago organizadamente el seguimiento a los procesos para poder certificar la manipulación de alimentos o para poder certificar que cuido a los empleados. Podría mencionar otras como la de seguridad informática, por ejemplo, algunas normas IEEE que permiten mostrar esa capacidad para hacer seguimiento en los proyectos, pero acá yo les mencionaba que muchas instituciones u organizaciones, sobre todo públicas o de gran crecimiento privado, requieren para poder comprar que la empresa a la que le compran certifique en cierta medida sus procesos. Y ahí pues mencionaba que según el nivel es el valor agregado que puede aportar ese desarrollador, esa empresa desarrolladora a la institución
que compra para poder en cierta medida dar confianza. Y colocaba el ejemplo de producción de alimento, que todos de pronto sabemos hasta cierto punto cocinar, pero empieza a ser necesario certificarnos en los diferentes procesos para poder garantizar. Ponía el ejemplo de hasta dónde saqué el agua para regar el tomate con el que se hizo esa ensalada. Y esa cadena de trazabilidad que se puede seguir en ese proceso es identificable en el software cuando yo puedo, por ejemplo, cumplir los objetivos del negocio porque fui capaz de hacer una medición que me permitió determinar los costos de un proyecto en función a que el tiempo de designación que había tenido para cada requerimiento fue medido, y en donde si se cumplió, pues puedo tomarlo como base para los siguientes proyectos, y en donde no se cumplió necesita, por ejemplo, capacitación para cumplir estándares. En donde tengo un acta de requerimientos en el nivel básico a la que se le hace seguimiento y se le hace realimentación permanente, y en donde queda en evidencia de los cambios que se hayan tenido para empezar a desarrollar ese crecimiento. Y decíamos en la inmadura pues que hay ciertas acciones heroicas que están mal en ingeniería de software, porque debemos mostrar ordenado y no podemos estar dependiendo de cumplir con los proyectos porque alguien trasnochó, porque alguien dedicó 3 o 4 días sin descansar a desarrollar un proyecto. Aquí se habla en CMMI, los invito a que hagan las lecturas recomendadas de, por ejemplo, por qué debemos tener una buena relación con los proveedores, por qué debemos tener una buena relación con los clientes, en eso que yo ya he mencionado de la confianza tan importante en ese ciclo de vida de proyectos de software que no termina cuando se entrega, sino que esa es solamente la primera parte de un proceso que puede durar fácilmente 10 años y ojalá dure más de 10 años, y que estamos llenos de proyectos de software que no se apropian por sus usuarios precisamente porque no se llevó un proceso adecuado con las entrevistas que se les realizaron y con la identificación de necesidades que tenían. Y también mencionaba pues esta matriz que no puedo compartir en el grupo, es usada académicamente y pues no puedo perder la cadena de seguimiento, no tengo la potestad de compartirla, en donde decíamos que se tienen esos 5 niveles que dependen de esos 22 procesos que se dividen en 49 objetivos, que a su vez se dividen en 167 prácticas, que según la versión puede llevar a 779 subprácticas. Hablábamos de CMM versión 1, 1.3, versión 2, aunque tienen pequeñas variaciones, era importante que ustedes las identificaran. Y donde mirábamos, por ejemplo, que en esos procesos podemos identificar si hacemos entrenamiento organizacional, si tenemos procesos de rendimiento organizacional. Así podría mirar los demás, si hacemos verificación, si hacemos validación, si damos soluciones técnicas, si hacemos manejo de riesgos, algo que ya hemos mencionado una que otra vez y que es tan importante en cualquier proyecto que se desarrolle. O mirábamos los objetivos, en donde hacemos, por ejemplo, desarrollo del diseño, en donde hacemos desarrollo del plan de proyecto, en donde evaluamos alternativas, en donde implementamos el diseño del producto, qué tan parecido es el diseño que se implementó con el diseño que se propuso, en donde mitigamos riesgos. Hablábamos de las 167 prácticas, en donde si hacemos, por ejemplo, establecemos acciones para el plan de proceso, en donde si identificamos los riesgos del proyecto, en donde si identificamos alternativas de solución, y así podría hacerlo también para las 729 subprácticas, en donde si, por ejemplo, revisamos los riesgos y estos cómo se apropian, en donde si tenemos, por ejemplo, seleccionamos los suplentes tan importantes en el proyecto de desarrollo, en el proceso de desarrollo, cuando se menciona de que no podemos depender de personas. Si una persona no puede asistir, por ejemplo, y a trabajar, y tenemos que realizar, por ejemplo, una prueba, si ya tenemos el personal capacitado que lo va a reemplazar para que no se atrase esa actividad que de pronto puede involucrar a varios empleados, pero no podemos responder en solo uno para que se pueda hacer. En si determinamos requerimientos, etcétera. Y mencionaba que en la auditoría pues me revisan el cumplimiento desde el punto de vista del concepto hasta el punto de vista de la evidencia.
debo ser capaz de demostrar en un proyecto con evidencias que estoy siguiendo cada uno de esos procesos en una auditoría que se realiza por lo general en 2 días. Y tenemos, por ejemplo, que si me concentro en el proceso de planeación del proyecto, me doy cuenta que tiene 3 objetivos: el de obtener acompañamiento del plan, el de desarrollar un plan de proyecto y en el de establecer estimaciones. Y a su vez establecer estimaciones se divide en establecer el alcance del proyecto, en estamizar los productos de trabajo y los atributos de las tareas, en desarrollar el ciclo de vida del proyecto en fases y en estimar el esfuerzo y el costo, que por ejemplo lo estábamos hablando con puntos de función. Y si analizo estimar los puntos de función o los costos, si yo hago modelos y analizo los modelos y los históricos de los datos usados en otros proyectos, si yo incluyo soporte si yo incluyo las necesidades de soporte en la infraestructura tecnológica y si yo hago la combinación de todos esos elementos para poder tener una estimación mucho más adecuada. Y que si yo, por ejemplo, no cumpliera con la evidencia en alguno de esos, pues se me está bajando el valor que obtengo, y hablábamos de que con 3 que no cumpla, pues ya, aunque bajé solo a 98%, no me estaría certificando y me dan 3 meses para la siguiente auditoría, en donde no necesariamente me van a revisar los mismos aspectos, recordando que esa revisión es aleatoria. Yo espero de ustedes que hagan las lecturas de CMMI que he recomendado, ojalá más de las que yo recomendé, y que por favor me hagan las preguntas que consideren. Muchísimas gracias.